Oscar Pacielo es hijo de abogados, mi padre fue abogado, mi madre fue abogada. Exige entrenamiento electoral, no es una cuestión de ir así nomás con presentarte y ganar. No, por más que uno tenga trayectoria y compañía hay que sudar mucho para llegar. Bueno, Oscar llegó por el lado del sector político, ya integró el jurado de enjuiciamiento de magistrados en realidad. Cuando estaba en la Cámara de Diputados, luego cuando fue senador también fue elegido por los senadores para representarlos allí. Bienvenidos a Todos Somos Iguales. Hoy trajimos la ley en casa, dijimos tenemos que poner orden. Lo tenemos a Oscar Pacielo, él es presidente del Consejo de Magistratura. Vamos a estar hablando de si podemos conseguirle un puesto laboral a Jobal, a Fernando. Ella me quiere echar. No, por las dudas, porque como el TikTok no se te está... Bienvenido, doctor, a Todos Somos Iguales a la Casa de Delphi. Me contaron por ahí que sos bueno cantando también, ¿eh? Sí. No, que suelo cantar, no que sea bueno. Intentamos, así. Pero del 1 al 10... 4. ¿Con qué música abre el repertorio, verdad? Sí, tiene una música así que famoso le mete. Que sí o sí no puede faltar. Paraguaya linda, Paraguaya linda. Paraguaya linda. Ese lo entre las flores. que engalanan mi jardín. Después, Son la más linda paraguaya, mi cambá. ¡Ea! Yo te idolatro, mujercita guaraní. Y entre suspiros voy diciendo roipotá. Ay, bien, mira. bien. Teníamos que, si ensayábamos, vos podías ejecutar la guitarra. ¿Viste? Yo toco la guitarra. Ah, Sharon, vos por tocás la favor. guitarra, ejecutar Estamos hace esa 8 meses juntos y no me conoces. Doctor, sabemos que tenés mucha faceta. Yo quiero arrancar luego ya. No vamos a hablar todavía de trabajo, porque sabemos que hace 30 Porque no hay años... puesto para Jobal, así que no. No hay Qué bueno. Me dolió eso. Se respondió ella. No, porque, bueno, después vamos a hablar en serio. Si tiene algún... Es un chico muy preparado. Sí, pero un problema de presupuesto, ese nomás. No, No, pero él come Famoso. barato. Él, por ejemplo, Ad honorem. De pasante, estuvo lleva de hablando con pasante Efraín nomás. Alegre en Buenos Aires. Le llevó el maletín gratis, se dice. Sí, 8 millones de bases. Pero queremos saber cómo lleva su vida fuera del traje, vamos a decirlo. Olimpista. olimpista, sí, Mira. desde Mira. de cuna, ¿verdad? ¿Prendió al mundial? ¿Sabes que no? Ahora me entusiasmé con los partidos del último fin de semana, porque prácticamente todos los grupos se igualaron, entonces se puso lindo. Se puso lindo. Entonces, vamos a ir siguiendo dentro de lo que se puede. Pero si tuviera que elegir, lastimosamente no podemos elegir Paraguay, ¿verdad? Pero si tuviera que elegir a un equipo ganador, ¿se queda en Sudamérica la Copa? En Sudamérica. ¿Con qué mira país? vos. Estoy muy contento con Argentina, pero quiero que gane Brasil, porque también, no te enojes, también Neymar merece también. Sí. Pero se lesionó ya. Y bueno, son cosas que Doctor, ¿y pasan. quién es Oscar Pacielo? Cuéntanos un poquito acerca de usted. Oscar Pacielo es hijo de abogados, mi padre fue abogado, mi madre fue abogada, ambos se destacaron en lo suyo. Seguí la carrera por total convicción. Papá quería que yo estudie otra cosa, pero me metí de lleno. Y estoy en esto desde el año 87 como abogado. Claro, forma parte del gremio de abogados, electo justamente como representante de ese importante gremio, que son bastante numerosos, y hoy día integrando el Consejo de la Magistratura. Sí. Está teniendo una tarea importante, sobre todo en los últimos días. Tuve para llegar a eso una tarea gremial desde el año 90, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, vicepresidente de otros organismos nacionales, el Consejo de Abogados, presidente del Consejo de Colegios y Órdenes del Mercosur, así que bastante. Se tuvo que enfrentar también a una estructura que seguramente existe a la hora de las elecciones de los representantes de gremios de abogados. Fue a las urnas, fue electo, pero ¿qué conllevó ser electo en las urnas? Hay también esa estructura que por lo general existe en... Sí, el que diga lo contrario miente, ¿verdad? Es necesario contar con una estructura, ya sea de un movimiento gremial o que opere a nivel de cooperativa, que opere a nivel de clubes, porque exige entrenamiento electoral, no es una cuestión de ir así nomás
con Presentarte y ganar. No, por más que uno tenga trayectoria y compañía hay que sudar mucho para llegar. Doctor, ¿por qué es tan difícil hacer cumplir la ley en este país? ¿Por qué tantos casos cajoneados en la Fiscalía General? ¿Por qué no se avanza? Mira, y contra eso estamos trabajando, ¿verdad? Yo parto de la base que la gente que tiene capacidad no necesita recurrir a todos esos atajos para conseguir resultados. Es decir, cajonear el expediente o hacer correr más rápido otra cosa, porque la capacidad te da fortaleza, te da seguridad en vos mismo. Y eso es lo que estamos tratando de lograr hoy en el Consejo de la Magistratura. Que la gente que estamos eligiendo sea gente que por sí mismo llegue a los cargos. No dependiendo de un padrino, no dependiendo de un gobernador, de un senador, sino que por sí mismo, entonces cuando esté en el cargo no le va a deber nada a nadie. Es lo que ocurrió mucho, o sea, tuvo muchos comentarios, por ejemplo, el Poder Judicial, que había muchos cargos que eran solamente planillas, planilleros prácticamente. Sí, es una realidad de toda la estructura del Estado, y no solo aquí en Paraguay. ¿Y cómo podemos confiar en ese proceso de selección del fiscal general? ¿Cómo podemos confiar de que va a ser transparente, siendo que dicen que se está cocinando mucho, que si el presidente de por ahí tiene sus caballitos de batalla? ¿Cómo la ciudadanía puede confiar en que el fiscal electo de verdad nos vaya a representar como Porque como recordemos, se debe? Lisi, la terna sale del Consejo de Magistratura integrado por 8 personas. De ahí sale la terna y se elige al próximo fiscal. ¿Y cómo se confía en el proceso, como dijo la compañera? Sí, siguiendo lo que estamos haciendo, Lisi, siguiendo lo que estamos haciendo porque todo lo hacemos públicamente, Ok. se transmiten todas nuestras sesiones, hay acceso a nuestras plataformas, Importante. al perfil de todos los postulantes, así que si yo digo, Lisi tiene estas virtudes, vos podés chequear eso entrando a su perfil y vas a ver que es cierto. Y por encima de todo porque estamos comprometidos, esa es la verdad. Esto es transparente, esto tiene un reglamento que lo estamos cumpliendo a cabalidad. Los que protestan son porque han incurrido en errores al aplicar el reglamento y obviamente nadie quiere reconocer su propio error. Esa es la verdad de fondo. Doctor, ¿y por qué algunos casos avanzan más rápidos que otros? En cuanto a lo judicial. En cuanto a lo judicial, y bueno, también depende mucho del abogado, el que se esmera, el que se dedica, el que está encima, el que tiene capacidad consigue los resultados. Y que tiene contacto también. Estamos en un país, no Sí, vamos a hacernos de sí, los tontos, pero- estamos en un país de los amigos. Ese contacto puede ser producto de una buena gestión anterior que ha generado respeto en ese profesional abogado, entonces se lo atiende bien y todo lo demás. No precisamente porque venga de la mano de alguien, sea hijo de alguien o tenga una gran billetera. No, hay muchos aspectos que se conjugan y eso lo apreciamos los que hace años estamos en tribunales. Alguien que de afuera caiga allí no va a entender muchas Claro, por cosas. ejemplo, alguien que lleve un caso hace tiempo, o sea, lleve varios casos, siempre le fue bien, viene y te dice, mira, esto, vos vas a tener esa seguridad de decir, sí, vamos a avanzar porque está en lo correcto por la trayectoria que tiene. Claro, hace el prestigio de ese Hasta de profesional. fama. Vos sabés que incluso yo escuché casos de personas que se recibieron de abogados y deciden directamente no ejercer la profesión por toda la corrupción que existe en el sistema judicial. Una apreciación personal con respecto a esa decepción que quizás tiene el profesional que prefiere ir un poco más a otro ámbito del derecho que irse a lo penal, que ir a tribunales por la corrupción que existe en el sistema. Es una realidad. Oval, es la realidad y es la percepción que todos tienen. Y eso es lo que estamos tratando de combatir, seleccionando gente buena en los cargos del sistema, para que ese profesional confíe en que su capacidad y su buena argumentación va a ser entendida por ese que está, llámese fiscal, llámese juez, llámese camarista, va a ser entendida su presentación y va a responderle conforme a la ley. De conforme a la ley usted menciona y me gustaría saber cuál es su opinión con respecto al desempeño de Sandra Quiñones, por ejemplo, que fue electa de una terna que salió del Consejo de Magistratura y finalmente el pueblo por lo menos dice que deja mucho que desear su gestión. Varios senadores y varios diputados dicen lo mismo. ¿Usted qué opina con respecto al desempeño de Sandra Quiñones? Y que ya deja su cargo en marzo ya. En marzo. Voy a repetirles una opinión al respecto que ya dije anteriormente. La doctora Quiñones es una persona que se vio envuelta en unas disputas internas
dentro del propio gobierno, ¿verdad? Entonces, ella no pudo desarrollar las buenas intenciones que pudo haber tenido cuando accedió al cargo, o no supo transmitir lo que pudo hacer, y hoy en día se ve envuelta en medio de esas disputas, y desgraciadamente la percepción ciudadana le condena a ella. ¿Tenía que haber juicio político para Sandra Quiñones o no? El juicio político es para los que incurren en mal desempeño de funciones. Y mal desempeño de funciones es muy amplio definirlo. Entonces, hay elementos que podrían haberse potenciado, pero el juicio político aquí, yo creo, fue llevado adelante por mucha gente para lucirse los que protagonizaban el pedido antes que buscar efectivamente el resultado de claro. un juicio político adecuado. Doctor, Eso es personal, eso es una opinión personal. ya que estás hablando de percepciones como abogado, ¿qué consejo, qué aclaraciones le dirías a las personas que por percepción tienen que los mejores abogados son los que más mienten? No, el abogado no miente. El abogado lo que impide es que a su cliente le rompan su Sí, hombre, secreto al miente. silencio. No, el abogado no miente. Yo tengo que defenderle a Lizzy evitando que vos vulneres su derecho a, Que los procesos a guardar se cumplan. silencio. Su presunción de inocencia, que nosotros llamamos. Se le acusa a Lizzy de algo, ella es inocente hasta que vos demuestres lo contrario. Pero por supuesto. Y yo como abogado tengo que evitar que vos demuestres, no mintiendo, Y si es demostrando de culpable, que vos haces mal la cosa. Y bueno, y eso ya va a dar el veredicto final el juez, si miento o Esa no, va a ser mi ¿verdad? posición, pero va a haber un juez que va a decir, tiene razón Fer o tiene razón Lizzy. Ahora, doctor, la silla que hoy usted ocupa está manchada y no la de Todos Somos Iguales, sino la No del sabemos, Consejo ¿verdad, de amor? Magistratura. Puede ser. Porque recordemos, por la presidencia del Consejo de Magistratura pasó un personaje de la política luqueño, Óscar González Daer, que en paz descanse. Se infiltró en el Consejo de Magistratura. Imagínate el rol tan importante que tiene el Consejo de Magistratura, de juzgar a jueces, fiscales, elegir ternas importantes. Y entró una persona que fue sindicada de lavado de dinero. O sea, es tan permeable nuestro sistema judicial que uno de por ahí, desde afuera, se pregunta qué es lo que falta para modificar el sistema de elección, para modificar los representantes. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que falta para integrar con personas buenas ese Consejo de Magistratura? Bueno, Óscar llegó por el lado del sector político, ya integró el jurado de enjuiciamiento de magistrados en realidad. Cuando estaba en la Cámara de Diputados, luego cuando fue senador también fue elegido por los senadores para representarlos allí. Y el problema, Jobal, hay gente buena, en todos lados hay gente buena. El problema está en que si elegimos a los no tan buenos, el resultado no va a ser tan bueno. El problema está a quién elegimos. claro. Ahí está. No es que él se impuso porque quiso y hizo lo que quiso, sino que se le dejó llegar hasta allí y bueno, ahí está el resultado. Imagínate, representando al Senado en el jurado de enjuiciamiento y también existe representantes de senadores y diputados en el Consejo de Magistratura Sí. con intenciones políticas y no necesariamente de... Permiso, yo sé que vamos a contar muchísimas cosas acá, vamos a hablar de muchísimas. Sé que estás en tu salsa, en tu salsa, pero Tallarín. tenemos que dar por cerrada la primera parte con el doctor Óscar Paciello y esperen la segunda parte porque están encendidos. Están encendidos, así que no se muevan del otro lado.